comenzar el capítulo 17 y aquí en este capítulo trata sobre cómo es que Dios pacta darle una nación a Abraham. Usted puede ir notando que cada vez que hemos ido avanzando, vamos viendo las etapas diferentes que se nos presentan. Y una vez más les repito que el libro de Génesis nos presenta etapas. Por ejemplo, desde el nacimiento de Ismael a cuando Sara queda ya encinta, han pasado 10 años. Entonces, nosotros nos beneficiamos como que si lo que Génesis nos presenta fuera día tras día o semana tras semana. No es así, no es así. En el capítulo 17, Dios volvió a hablar del pacto que haría con Abraham y su familia. El rito de la circuncisión fue dado como una señal del pacto de Dios con Abraham y sus descendientes. Abraham recibió un nuevo nombre para reflejar su importante papel en el plan de Dios. Y miren lo que nos expresa el verso 5 de este capítulo 17. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y el nombre de Sara también fue cambiado. Verso 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Lo que ahorita he dicho es como quien dice un resumen de todo lo que estaremos viendo dentro de este capítulo 17. Comencemos. Un nuevo nombre para Abraham está contemplado en los versos 1 al 8. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Bueno, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Esta es una buena cita para un estudio acerca de la perfección. Bueno, los acontecimientos del capítulo 17 tuvieron lugar 13 años después de los del capítulo 16. Era Abraham de edad de 99 años
cuando le apareció Jehová nuevamente. Por eso notemos en el verso 16 de Génesis 16, era Abraham de edad de 86 años. Hay que tomar en cuenta eso. Cuando Agar dio a luz a Ismael, él se identificó como el Dios Todopoderoso, o sea, el Shaddai. Les voy a deletrear esto porque hay dos diferencias. El Shaddai es S-H-A-D-D-A-Y. El Shaddai. Este nombre identificó como el Dios Todopoderoso. El Shaddai, este nombre hebreo, se transcribe, oiga lo que voy a decir, como el Shaddai, o sea, S-H-A-D-D-A-I latina. ¿Ve? En algunas Biblias hay esa diferencia. El nombre principal por el que los patriarcas le habían conocido era el Shaddai, con Y al final, en lugar de Jehová Señor. Otra nota aclarativa, y esta nota aclarativa es bastante larga, pero es necesario hacerla. Críticos bíblicos ven un conflicto entre el uso patriarcal del nombre Jehová que se presenta en Génesis, y ahí hay una serie de citas, por ejemplo 12:8, 13:4, 14:22 y ahí sucesivamente. Entonces, críticos bíblicos ven un conflicto pues entre el uso patriarcal del nombre Jehová en Génesis y la declaración de Dios en Éxodo 6:3. Leamos lo que dice Éxodo 6:3. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. En este último pasaje, Dios no estaba diciendo que el nombre Jehová había sido desconocido para su pueblo. En lugar de ello, el contexto indica que Dios revelaría el mayor significado de su nombre memorial. Vamos ahora a consultar Éxodo 3, versos 14 y 15. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Entonces, yo estoy diciendo que en lugar de ello, el contexto indica que Dios revelaría el mayor significado de su nombre memorial mediante la realización de actos redentores poderosos en Egipto, como en el envío de las 10 plagas y partimiento del Mar Rojo. El nombre Jehová, o sea, las consonantes Y, H, W o W, y luego por último la H, se relaciona con el verbo hebreo seré, el verbo hebreo ser, que es la palabra, en el hebreo la palabra hayat. Él es Dios, pues, que hace que las cosas sean, que sucedan,
o que tengan lugar. Todo esto que he dicho es una nota aclarativa en relación a la palabra El Shaddai. Entonces, pero sigo hablando al respecto de esto. La etimología de El Shaddai es oscura y no hay consenso en cuanto a su significado exacto. Como título divino, Shaddai se utiliza 48 veces en el Antiguo Testamento y está precedido por él, lo que para nosotros es el artículo él. Está precedido por él 7 veces. Por eso es que se pronuncia El Shaddai con Y al final. Entonces, la versión del Rey Santiago consigna también Shaddai. Hay que ponerle cuidado a esto, como el Todopoderoso, basada en la Septuaginta, en la que el término se tradujo como Pantocrátor. Pantocrátor. Ese es hebreo, porque estamos hablando de la Septuaginta en el idioma griego, que quiere decir todopoderoso. Más adelantito vamos a usar una serie de citas en relación a esta palabra Pantocrátor con K intercalada, que quiere decir todopoderoso. El Talmud babilónico muestra que los rabinos entendieron el término en el sentido de el que es autosuficiente. Repito, los rabinos entendieron el término en el sentido de el que es autosuficiente. Otros piensan que el Shaddai originalmente quería decir, póngale cuidado a esta definición o significado, mejor dicho, Dios el uno del monte. Se lo repito, Dios el uno del monte. Y era un nombre usado para asociarlo con el monte donde se creía que habitaban los dioses cananeos. Entonces, por eso tenemos que entender, y repito, otros piensan que el Shaddai originalmente quería decir Dios el uno del monte, y era un nombre usado para asociarlo con el monte donde se creía que habitaban los dioses cananeos. A pesar de la especulación continua sobre la etimología del término Shaddai, una serie de contextos bíblicos sugieren que la majestad y el poder de Dios son acentuador por el nombre. Vamos a Éxodo 6:3. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob, noten aquí, como Dios omnipotente, o sea, usted sustitúyalo como Dios todopoderoso. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Números 24, consultemos versos 4 y 16. Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Verso 16. Dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Ahora vámonos a Job 11:7. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Entonces vemos que
Además, Shaddai, con Y al final, se lo repito, le doy énfasis, se asocia a menudo con la promesa de Dios, de hijos y el surgimiento de las naciones en armonía con su voluntad. Mire, veamos una serie de citas para darle fuerza a esta palabra todopoderoso u omnipotente. Génesis 28:3. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Génesis 35:11. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Génesis 43:14. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Génesis 48:3. Y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Luego, Génesis 49:25. Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el Shaddai, el Señor de la historia, puede hacer fértiles a las mujeres estériles. Eso es lo que tenemos que comprender de todo esto que estamos estudiando. Puede levantar las naciones y someter la naturaleza de acuerdo con su voluntad. Entonces, vemos pues que después de revelarse a Abraham como el Dios todopoderoso, Jehová le encargó al patriarca: anda delante de mí y sé perfecto. En un inicio puede que nos parezca como que si Dios estuviera llamando a Abraham a una vida perfecta de obediencia sin pecado, pero no es así. En vista de que vivir así es imposible, una exhortación de ese tipo llevaría inevitablemente a la frustración y a la desesperación. En cambio, hay que ponerle cuidado a lo que voy a decir. Andar delante de Dios, o andar delante de, andar delante de Dios quería decir que Abraham debía estar siempre al tanto de la presencia del Señor en su vida. Esto es lo que le está diciendo en el sentido a la perfección. Dios quería decir que Abraham debía estar siempre al tanto de la presencia del Señor en su vida. Dios deseaba hacerla saber que Él sería su compañero constante y nunca le dejaría ni nunca le abandonaría. Noten lo que, yéndonos al Nuevo Testamento, en Hebreos 13, 5 y 6, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador,
no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, ser perfecto, la palabra tamín, nunca quiere decir que una vida de perfección sin pecado quiere decir ser completo o incondicional. Nunca quiere decir eso, ser completo o incondicional en nuestro compromiso con la persona y los requisitos de Dios. Ya esto lo estudiamos cuando estudiamos Génesis capítulo 6 y el versículo 9. Lo anterior es evidente en la vida de David, quien sostuvo que no se apartó de los estatutos de Dios, sino que fue recto, o sea, tamín, ¿ve? Fue recto delante de él. Noten en 2 Samuel capítulo 22, versos 23 y 24. Pues todos sus decretos estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad. Estas palabras no pueden significar que David nunca pecó, porque el relato bíblico revela algunos de sus graves transgresiones. Ahí usted puede consultar, siempre digo por razones de nuestro tiempo, a veces tengo que omitir episodios, pero usted lo puede consultar en 2 Samuel capítulo 11. También lo puede consultar en el Salmo 51 en relación a la vida pecaminosa del rey David. Sin embargo, el relato pues de la vida de David demuestra que a pesar de que en ocasiones pecó, siempre deseó ser el hombre de Dios, porque esto hay que tomarlo en cuenta. El hecho de que una persona en determinada etapa de su vida cayó en una situación embarazosa, en una situación de pecado, no debemos de verlo en una condición como condenado, una condena más fuerte que la condena de Dios. Por supuesto, cuando el ser humano reflexiona y arregla su vida, a eso también me refiero. Para David, el pecado no era un estilo de vida, fue una aberración en la que actuó fuera de carácter. El pecado era contrario al compromiso sincero de David para con el Señor y fue seguido de su verdadero arrepentimiento y el perdón correspondiente de Dios. Miren lo que dice el libro segundo de Samuel capítulo 12 verso 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Hermoso, ¿verdad? Vamos también a Salmos 32, leamos los versos 1, 2 y 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, nosotros pues como cristianos tenemos que entender todos estos bellos ejemplos de arrepentimiento que sucedieron en hombres como en el caso de David, como en el caso de Abraham. Lo importante es que una persona que le teme a Dios y que está en obediencia a Dios, pues reconozca su pecado, se arrepienta de sus pecados. El encargo de Dios era que Abraham
se comprometiera totalmente a caminar por fe en su presencia, sirviendo a Jehová y haciendo su voluntad. Abraham no siempre vivió a la altura de ese ideal. Recordemos la situación del episodio que se vivió, por ejemplo, cuando obliga a su mujer a mentir. Dice en Génesis 12, 11 al 13, y aunque aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora, pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Ciertamente era su media hermana, pero el ardid que usó fue en el sentido de mentir. De ahí partió Abraham. Vámonos a Génesis capítulo 20, capítulo 20, versos 1 al 3. De allí partió Abraham a la tierra del Negev, y acampó entre Cádiz y Chur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana, segunda vez. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche, y le dijo: he aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Sin embargo, cuando pecó y falló en obedecer completamente a Dios, estuvo actuando temporalmente fuera de carácter y contrario a su sentido de compromiso con el Señor. Entonces, su correcta relación, pues, con Dios, o sea, la rectitud, se basó en la gracia mediante la fe, no en obras perfectas. Como más adelante fue el caso de David, Dios perdonó a Abraham mediante su favor inmerecido y no le contó el pecado contra él. Dice el apóstol Pablo en Romanos 4, 1 al 8, que pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Romanos 4, 1 al 8. Pasemos al versículo 2. Dice: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. La razón por la que Dios necesitaba poner su pacto con Abraham no está clara, puesto que ya lo había hecho en Génesis 15, 18, recordemos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. El término usado aquí para poner es la palabra Natán.
Natán con H intercalada, y que significa dar. Entonces, este término usado aquí para poner que es dar, sin embargo, en vista de que había pasado al menos 13 años, podría haber querido confirmar o fortalecer el pacto original. Si es así, entonces Dios estaba renovando el pacto y complementando el acuerdo original que había hecho con Abraham. El pacto inicial era un pacto unilateral. Ya hemos estudiado sobre este pacto que era totalmente unilateral, obligando únicamente a Dios a cumplirlo. No contenía disposiciones que requirieran la obediencia de Abraham. Por eso es que, vuelvo a repetir, inicialmente era un pacto unilateral. Sin embargo, en este contexto, Dios identificó 3 divisiones en el pacto, en el que cada parte involucrada tenía obligaciones asignadas. Introdujo las secciones y yo se las digo en este momento. Primero, he aquí mi pacto es contigo. Y ahí está comprendido en los versos 4 al 8 del capítulo 17. Segundo, en cuanto a ti, a Abraham, aquí ya lo inmiscuye a él, ya lo incluye en otras palabras. Ahí está comprendido en los versos 9 al 14. Y tercero, dice a Sarai, los versos 15 y 16. O sea, ya hay 3 disposiciones, pues. He aquí mi pacto es contigo, Dios. En cuanto a ti, Abraham, Abraham, y a Sarai, a Sara. Entonces, antes de que Dios estableciera los requisitos para cada participante, mencionó que la obligación general de Abraham incluía una conducta apropiada de obediencia intachable. Abraham había de confiar en que el Señor cumpliría su parte del pacto, y lo cumpliría precisamente a su manera y en su tiempo. En otras palabras, no habían de anticiparse a Dios ni tratar de ayudarle con su plan, no caer en la situación que cayó Sarai cuando le dispuso a Abraham que se llegara a su sierva Agar para tener descendencia de él y así tendré hijos. No tendrían que actuar así, tenían que dejar que Dios obrara. En el capítulo anterior, o sea el capítulo 16, la duda se debió evidentemente a que Sara ya no podía concebir. Ahora el problema se agravó debido a que Abraham, con 99 años de edad, era impotente. Ambos cuerpos estaban casi muertos, como nos lo dice Romanos 4:19. En cuanto a tener alguna esperanza de procreación natural. En esencia, Dios había cerrado todas las vías humanas de esperanza para que ellos tuvieran descendientes. Fueron encerrados para aquella fe. Noten lo que se nos presenta Gálatas 3:23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Qué es lo que vemos acá? La confianza en Dios era la única opción que les quedaba. Ya se habían dado cuenta que habían fracasado en los planes como humanos que ellos habían presentado. Con este obstáculo
aparentemente insuperable delante de Abraham, el Señor una vez más hizo la promesa genérica: y te multiplicaré en gran manera. Te multiplicaré en gran manera. Por eso aquí en el versículo 3, noten lo que expresa. Dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo. Aquí se presencia una teofanía, o sea, una aparición, pues. Al presenciar una teofanía y escuchar la promesa del Señor, Abraham se postró sobre su rostro. Este constituía un acto de respeto en presencia de alguien superior. Y hay ilustraciones al respecto, por ejemplo en Génesis 37, versos 9 y 10. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Luego veamos el verso 6 del capítulo 42. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Bueno, en este caso, pues, el superior era Dios. Inclinarse o caer era una reacción típica de temor, era una reacción típica de reverencia y de adoración en la presencia del Señor. En Génesis 24:52 dice: cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Y luego en Éxodo 34:8, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Entonces, con este gesto que era más insignificante, es decir, con este gesto que era, mejor dicho, más significativo, podemos decir, más significativo que las palabras, Abraham demostró humildad y mostró disposición a escuchar la palabra de Dios. Esto es lo que nosotros podemos ver, que con este gesto que era más significativo que las palabras, Abraham lo que hizo fue demostrar humildad, demostrar disposición a escuchar las palabras de Dios. Voy a parar acá. Siempre les animo, les invito que dentro de unos 40 minutos pues escuchemos la segunda parte de este interesante estudio que estamos presentando en relación a Génesis capítulo 17, donde Dios pacta darle una nación a Abraham. Les animo pues a continuar escuchando para que podamos realmente tener el contexto completamente claro y en las posteriores lecciones que tengamos, pues poder comprender las lecciones que se aplican a nuestras vidas. Oremos. Padre Celestial, gracias una vez más te doy porque permites que a través de lo que Abraham hizo, lo que Dios con sus esfuerzos lo hizo y aprendió, nosotros también aprendemos, de tal manera que nos conduzcamos en la forma más correcta, más aceptable delante de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.